El gobierno se propone crear una base de datos de identificación facial con fines de seguridad pública y para ello utilizará los archivos de la Dirección Nacional de Identificación Civil. La iniciativa, de la que se había hablado poco hasta ahora, aparece en 2 artículos del proyecto de ley de presupuesto dentro del capítulo Ministerio del Interior. El viernes pasado, el grupo Laboratorio de Datos y Sociedad, DATISOC, manifestó su preocupación ante esta posibilidad cuando fue recibido en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara Alta. ¿Por qué? ¿Cuál es la inquietud? ¿Cuáles son sus argumentos? Vamos a averiguarlo a partir de este momento. Estamos con Patricia Díaz, abogada, integrante de ese colectivo, docente universitaria. Doctora Patricia Díaz, buen día, bienvenida. Buen día, muchas gracias por invitarme. Vamos a empezar por explicarle a los oyentes qué es DATISOC, Laboratorio de Datos y Sociedad. Bien, se trata de un grupo de investigadores interdisciplinario, independiente. La idea que básicamente las actividades que desarrollamos son actividades de investigación, acción, relacionadas con derechos digitales, o sea, la relación entre la tecnología y los derechos humanos. Ese es nuestro foco de investigación. Por ejemplo, estamos hablando de asuntos, claro, muy vigentes, muy candentes, pero podríamos bajar a tierra algunos de los desafíos en los que ustedes están metidos, temas que están analizando. En este momento, justo el tema que nos toca debatir hoy no estaba en la agenda de nuestro colectivo. Estamos realizando 2 investigaciones, una relacionada con la responsabilidad de los intermediarios de plataformas, diferentes intermediarios en Internet, porque tenemos una legislación bastante desactualizada con respecto a eso. Por ejemplo, de vuelta, ¿qué quiere decir? La responsabilidad de intermediarios. Por ejemplo, la responsabilidad que puede llegar a tener cualquier administrador de plataforma por sus actividades en esa plataforma y con respecto a lo que hacen sus usuarios dentro de esa plataforma. Si pensamos en plataformas internacionales, Facebook, Twitter, con respecto a qué postean sus usuarios. Si pensamos en plataformas nacionales, pensemos en la EVA de la Universidad de la República o en las plataformas de Ceibal, con respecto a qué hacen sus usuarios, si son responsables o si no son responsables los administradores de las plataformas con respecto a lo que hacen sus usuarios. Ese era el objeto de esta investigación, y la otra que estamos también llevando adelante es el tema de la reforma al copyright o la reforma al derecho de autor, relacionada con interés público y derecho de autor, la relación entre los derechos el derecho a estudiar, el derecho a la educación, el derecho de las bibliotecas y archivos a realizar su trabajo, y proyectos de digitalización, etcétera, y cómo está nuestra ley de derecho de autor para generar innovación en ese sentido, que básicamente lo que estamos haciendo es constatar el atraso normativo. Veníamos por ahí. Por ahí, y ahora plantean esta discusión. Sí. El viernes pasado fueron a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado. Pidieron ir. Exacto. ¿Fueron ustedes a partir de una solicitud? Solicitud de audiencia. Bueno, allí explicaron la posición que tienen sobre los 2 artículos del proyecto de presupuesto que crean una base de datos de identificación facial con fines de seguridad pública. Son los artículos 178 y 179 del texto que salió de la Cámara de Diputados. En el proyecto original del Poder Ejecutivo eran el 181 y 182. Exacto. Primera aclaración, ahora veremos qué dicen, pero ¿ustedes rechazan por completo esos artículos o piden que se los modifique? A ver, en grandes rasgos. Lo que hicimos ante la Comisión de Presupuesto era solicitar el desglose de los artículos de la Ley de Presupuesto. Desglose, o sea, el desglose es quitar esos artículos. Que se discutan en otro ámbito. Exacto. Que no se discutan como parte del paquete del presupuesto. Imposible discutir con la profundidad que se necesita hoy discutir estos temas en el marco de casi 700 artículos que no tienen nada que ver con generación de base de reconocimiento facial con fines de seguridad. Ajá. Nada que ver. O sea, esa es la solicitud, ya volveremos a ello. Ustedes piden un debate aparte. Exacto. Bueno, leamos qué dicen esos artículos. Artículo 178. Créase en el inciso 04, Ministerio del Interior, Unidad Ejecutora 001, o sea, Secretaría del Ministerio del Interior, una base de datos de identificación facial para su administración y tratamiento con fines de seguridad pública. Y luego se aclara
en estricto cumplimiento de los cometidos asignados por la Ley 19.315 y la Ley 18.331. Luego, el 179 dice: autorízase en el inciso 04, Ministerio del Interior, Unidad Ejecutora 031, y esto es la Dirección Nacional de Identificación Civil, la migración actualizada a la Unidad Ejecutora 001, Secretaría de Ministerio del Interior, de la totalidad de las imágenes faciales de las personas mayores de edad de las que lleva registro, los nombres y apellidos de sus titulares, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de cédula de identidad, fecha de expedición y fecha de expiración de esta última. Bueno, creo que se entiende lo que dicen los artículos, pero va a convenir traducirlo, explicarlo un poco. ¿Cuál es la preocupación de ustedes por estas dos normas? La preocupación se relaciona con un nuevo uso de una base que ya está en poder del Estado. O sea, esa es una puntualización importante. El Estado ya tiene, se podría decir que el Estado ya tiene una base de datos de identificación facial. Exacto. Son las fotos que nos sacan a cada uno de nosotros cuando tramitamos la cédula de identidad. Exacto. Eso es una base de datos de identificación facial. Exacto. La cuestión es que esa base de datos, el uso que se le da hoy no tiene absolutamente nada que ver con temas de seguridad pública. Y además... El uso es identificación civil, como llamábamos hace un rato. O sea, para las cuestiones relacionadas con la Dirección Nacional de Identificación Civil, es simplemente identificación. O sea, no hay un uso relacionado con seguridad que es... Hoy esa misma base... Lo que sería, se duplicaría solo los datos de mayores de edad. Eso es algo que, bien, qué bueno, que mandan, que la idea es enviar a la Secretaría del Ministerio del Interior solo los datos de mayores de edad, pero con fines, hay una carta blanca a esta Secretaría, porque es todas esas fotos con los datos asociados para... ¿qué pueden hacer con ella? Todo lo relacionado con los cometidos que la ley orgánica policial otorga. Porque se cita ahí... Se citan dos leyes, ¿no? La de 19.315 y la de 18.331. Exacto, la primera que tú nombras es la ley orgánica policial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, nosotros detectamos que hay una carta blanca al Ministerio del Interior, tienen los datos y pueden hacer lo que quieran relacionados con seguridad. Pero a ver, también en el artículo 78 de la misma ley, hay un dato no menor, de la misma ley de presupuesto. Hay otro artículo, a ver. Que habla sobre datos biométricos, define dato biométrico. Eso no es ingenuo. Eso, que esté todo en la misma proyecto de ley de presupuesto. En el artículo 78 de la ley de presupuesto se define lo que es un dato biométrico y a su vez se lleva esta base al Ministerio del Interior. O sea, no está especificado que se va a realizar reconocimiento facial automatizado, no. Pero está dentro de las posibilidades y sí. Está dentro de las posibilidades, claro que sí. Puede hacerlo, si se aprueba esta ley, el Ministerio puede llevar adelante actividades relacionadas con abrir una licitación para... Sí, puede. O sea, son actos preparatorios de un nuevo sistema. Para nosotros es evidente. A ver, si entiendo bien, acá tenemos como dos cosas, ¿no? Uno, el hecho de que por la vía de estos artículos se autoriza otro uso del archivo de identificación facial que ya existe en la Dirección de Identificación Civil. Exacto. Se autoriza otro uso. La ley, el decreto de ley 14.762 dice en su artículo 21: los datos que lleva la Dirección Nacional de Identificación Civil son de carácter absolutamente reservado, no pudiendo hacerse otro uso de ellos que el que autoriza expresamente la ley. Bueno, acá se le estaría autorizando expresamente otro uso, el uso con fines de seguridad pública. Ese es un tema. Eso a ustedes ya no les convence mucho, veremos por qué. Pero después tienen la presunción de que lo que viene a continuación es la posibilidad de utilizar entonces esa base de datos
en sistemas digitales con cámaras de videovigilancia que identifican a la gente por sus caras, ¿no? Exacto. Ese es el tema. Pero, a ver, es algo que ya está sucediendo en Uruguay, no es nada loco, no es nada fuera de lo normal en estas épocas que nos toca vivir, es algo que está sucediendo a nivel Estados Unidos, Europa, ya dejó de ser tema China. En Latinoamérica tenemos, hace 2 semanas se aprobó en Argentina una ley relacionada con el reconocimiento facial para el sistema de prófugos. En Paraguay también están utilizando reconocimiento facial automatizado con fines de seguridad. No es algo lejano, no es algo que sea una suposición muy loca, es lo que estamos haciendo nosotros. Es bueno aclarar que no lo dice la ley. La cuestión que tenemos es... Nuestras preocupaciones tienen que ver con la carta blanca al Ministerio del Interior, con un tema de escala, porque esto no se trata de las 600 y pico de fotos que tienen en el registro de previsión de admisión a espectáculos públicos, por ejemplo. O sea, se trata de todas las fotografías de los ciudadanos de Uruguay. Uh-huh. Y además, la tercera preocupación, además de la escala nacional, es que una vez que un tema está aprobado y pasa a la órbita del Ministerio del Interior y relacionado con seguridad pública, no se... pasa a ser hermético, o sea, los periodistas y los activistas y los ciudadanos realizan solicitudes de acceso a la información pública y esas solicitudes no se contestan por tratarse de temas de seguridad nacional. Entonces, hay un riesgo potencial, si esto se aprueba sin discusión, que es perder el control del tema y que el tema salga sin mayor debate. Esa es nuestra preocupación. A ver, a partir del planteo que ustedes formularon en comisión, hicimos algunas primeras consultas en el Ministerio del Interior. El tema obviamente da para bastante más, pero lo que nos informaron es que no hay lugar al uso arbitrario de esa base de datos y que justamente en el propio texto, en el primero de los artículos que yo leía recién, se aclara que se va a respetar la ley 19.315, que es la ley orgánica policial, y la ley 18.331, que es la ley de protección de datos personales. Está dicho en el propio artículo. No se haría un uso discrecional de la base de datos, se usaría en determinadas circunstancias, etcétera, pero con ese marco legal, además. Pero, claro, es obvio. Sería espantoso si dijera puede hacer lo que quiera sin límite. La cuestión es que los cometidos de la policía tienen que ver con, vigilar. Hay una cuestión de intrusión. Si esto realmente se pasa a ser vigilancia automatizada, hay una cuestión de... Pero hablemos después de eso. Por ahora, en el estado en el que nos encontramos está... este par de artículos. Claro, pero la cuestión es que la ley orgánica policial lo que dice es que pueden utilizar los datos, las imágenes, el reconocimiento facial para cualquier actividad policial. Para ustedes no debería permitirse que los archivos de la Dirección Nacional de Identificación Civil se utilizaran con fines de seguridad ciudadana. Sin discusión previa adecuada, no. Ustedes lo que reclaman es que esto se discuta. No, el centro aquí es la falta de discusión del tema y hacia dónde estamos yendo. Uh-huh. No es el hecho de que la policía tenga herramientas para trabajar, para nada. Uh-huh. Porque la otra consulta que hicimos en el Ministerio del Interior llevaba a que esta nueva base de datos se destinará, dicen las fuentes, a análisis forense. Usted es abogada. No lo dice la ley. Está bien, pero eso es lo que se nos contestó. Usted es abogada y podrá explicar y entender mejor el término. Análisis forense. O sea, la idea es contrastar la base de datos con imágenes, por ejemplo, de una cámara de seguridad que el Ministerio del Interior tenga en una esquina y en la cual se haya registrado un delito. Ocurrió un delito, pasó algo, interviene una persona como protagonista de ese delito. En ese caso, ante un hecho concreto, se iría a la base de datos a ver quién es esa persona. A ver... Qué bueno que hay otras formas de utilizar una base que no sea para reconocimiento facial automatizado. La cuestión es... Esto es distinto. No tenemos garantías de ningún tipo de para qué se... No esto es distinto al reconocimiento facial automatizado. Totalmente. ¿No? Y no hay límite, no lo dice el proyecto... estos 2 artículos no dicen nada. Volvemos a lo mismo, carta blanca. Uh-huh. O sea, pueden... hacer otra cosa diferente a lo que tiene que ver con reconocimiento forense, que
puede ser perfectamente machear de forma manual lo que se ve en una cámara luego de cometer un delito con la foto de la cédula de un posible... Me parece muy loco también teniendo posibilidades de hacer un macheo automatizado, empezar a mirar a ver, uno por uno quién se parece y quién no. Bueno, realmente puede tener 1000 usos forenses, sí, está bien. La cuestión es que no está determinado. La ley debe ser específica. O sea, volvemos, estamos en una ley de presupuesto, nada tiene que ver con temas de seguridad, y este tema hay que especificar el para qué. ¿Cuáles son las garantías? ¿Cuáles son los usos exactos? ¿Es forense? Bueno, dígame, ¿para qué se van a usar estos datos? No dar una carta blanca al Ministerio del Interior, más en el contexto mundial en el que estamos hoy. ¿Cuál es el contexto mundial? Sería bueno que habláramos de eso enseguida. ¿Cuál es el debate que se está dando en el mundo a propósito de la videovigilancia con sistemas de reconocimiento facial digital? Que esa es otra historia, ¿no? Exacto. Vamos a meternos en eso en los próximos minutos. Dice Víctor, uno de nuestros oyentes, por favor, a la entrevistada que sea más clara en sus explicaciones. Sí, lo que pasa es que acá estamos ante temas ¿cómo llamarlo? Técnico-digitales, en fin, de los cuales todavía no estamos suficientemente familiarizados, ¿no? Por ejemplo, yo decía recién que se nos explicaba en el Ministerio del Interior que se pensaba hacer un uso forense de esa base de datos. ¿Qué diferencia hay entre un uso forense y la videovigilancia con reconocimiento facial? Vamos a tratar de que esto se entienda para ver dónde es que estamos situados en el debate enseguida.